Estamos en 15 de septiembre e iniciamos ya la emisión de este día, miércoles, de mitad de semana del Comercio TV. ¿Qué tal, Roberto? Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias siempre por su amable sintonía. Importante información para ustedes en esta jornada. ¿Y cómo hacen en casa? Llegó el comercio. Su edición impresa, ahí lo tenemos. Hay importantes títulos: fricción entre Pachacuti y la CONAIE por el caso de Carrión, Montaño y Tayano. Fuera del gobierno, en 25 zonas se pueden levantar edificios en el distrito metropolitano de Quito. Mafias usan nuevas vías para ingresar armamento. Firmas peruanas se interesan por invertir en el Ecuador, y con las terapias respiratorias y psicológicas se supera al COVID-19. Títulos importantes que tiene Diario El Comercio en su edición impresa, que usted ya lo puede pedir en todo el país a su poseedor de confianza o en su tienda del barrio. Arrancamos con las noticias. Después de una extensa sesión y pasada la medianoche, la Asamblea Nacional, con 75 votos a favor, censuró y destituyó del cargo al defensor del pueblo Freddy Carrión Intriago. Esto en el marco del juicio político en su contra. Carrión permanece detenido por el presunto abuso sexual que habría cometido. Vamos a ver. Después de más de 14 horas de sesión, esta fue la decisión del Pleno. Censuraron y destituyeron al defensor del pueblo Freddy Carrión. En total 75 votos afirmativos, 47 negativos y 14 abstenciones. Los correístas votaron en contra. Hoy no se ha configurado ninguna causal sobre el delito de incumplimiento de funciones. Mientras que la Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano y Creo le dijeron sí a la destitución. De su lado, Pachacuti, que no consolidó una votación en bloque. Aquí está claro, este juicio político es por el informe donde se incluyen delitos de lesa humanidad en contra de los exgobernantes del periodo anterior. Cuestionaron esas posturas, pues Carrión está privado de su libertad por el presunto delito de abuso sexual. ¿Acaso que porque el defensor del pueblo propició el informe de octubre del 19, él puede quedar impune frente a la evidencia de una agresión física contra una mujer? Los interpelantes del proceso, Ricardo Vanegas de Pachacutic y Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática, defendieron las causales por incumplimiento de funciones. En una comida se refería a unas alitas de pollo, le colocaron droga y él ya no se acuerda de nada. Sin embargo, en las pruebas toxicológicas que se realizaron, no hay rastros de que el doctor Carrión haya sido drogado. Carrión fue trasladado al legislativo desde la cárcel 4 de Quito, lugar donde permanece privado de su libertad por los incidentes registrados en un departamento de la ciudad entre el 15 y 16 de mayo, cuando estaba vigente el estado de excepción, donde mantuvo una reunión con el exministro de Salud Mauro Falconi y su pareja sentimental. En el día de los hechos se hizo mal uso de bienes y recursos públicos. El exdefensor del pueblo, por su parte, durante la comparecencia rechazó las acusaciones. Dijo que su presencia en aquel departamento fue por otros motivos. Tanto recibiría información relativa a la vacunación VIP, casos de corrupción de funcionarios del Estado, así como ciertas actuaciones de algunos funcionarios públicos en mi contra. Aseguró que lo que se buscaba era invalidar el informe de octubre del 2019. Además, levantó acusaciones, mencionó que hay intereses de ciertos asambleístas en su destitución. Es aquellos intereses de reparto de cuotas de poder de una institución. Lo que se pretende es invalidar un informe de octubre del 2019. Una denuncia de delitos de lesa humanidad interpuesta por quien comparece ante ustedes y evitar que exista juzgamiento y sanción a quienes han cometido violaciones a los derechos humanos. Según la resolución, además se dispone la prohibición a Carrión de ejercer algún cargo en el sector público durante 2 años. Informó Marilyn Jaramillo. Vamos a contarles ahora que la Fiscalía informó que el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, solicitó a la Corte Provincial señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos contra la jueza María Belén Domínguez por el presunto delito de tráfico de influencias. La jueza es investigada por el sorteo de acción de protección presentada por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en el complejo judicial de Quitumbe. Y la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, denunció un intento de boicotear el concurso para la designación del nuevo Contralor General del Estado. Indicó que hay quienes tratan de inducir a los jueces en un error. Retomó sus actividades antes del periodo previsto por su licencia de maternidad para comunicar los inconvenientes que asegura se están presentando dentro del proceso de designación del nuevo Contralor.
que existen intereses protervos que quieren obstaculizar, impedir y boicotear el proceso de designación de Contralor General del Estado y en consecuencia que permanezca el Contralor General subrogante del subrogante del subrogante, designado por el Contralor subrogante que fue destituido. Según Sofía Almeida, existen intereses que quieren interferir en el proceso. Intentan utilizar la justicia habiendo un manejo perverso que bordea el dolo procesal. Y eso es absolutamente inmoral. Quieren inducir a los jueces al error. Cuidado, señores jueces, no sean parte del error judicial. Denuncia que se pretende engañar a los jueces con acciones de protección improcedentes. Un ejemplo es que se ha dicho que en la convocatoria se ha hecho con 4 minutos de anticipación, violándose el reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Falso. No existe un reglamento que estipulaba el tiempo para poder reunirse. Es una reunión de trabajo. Además, vamos a continuar en el proceso judicial, vamos a tomar todas las acciones que en la legalidad, en la Constitución nos permita y para poder continuar con un proceso transparente. En otro tema se refirió a cuál sería el accionar del organismo en caso de que el defensor del pueblo, Freddy Carrión, sea enjuiciado políticamente y destituido de sus funciones. La ley de la Defensoría del Pueblo indica que nosotros tenemos que encargar, una vez que él tenga, que el defensor del pueblo se haya cesado o tenga ausencia definitiva. Sobre la postura del presidente Guillermo Lasso de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana a través de una consulta popular, dijo: mientras funcionemos nosotros no nos aferramos, al menos yo no me aferro a nada, yo respeto la voluntad del pueblo porque yo estoy aquí por voluntad del pueblo y voy a trabajar honestamente hasta que el pueblo lo decida. Informó Roselena Vázquez. El asambleísta César Ron presentó nuevas reformas al Código de Democracia en lo que se plantea la elección de asambleístas en segunda vuelta y que el partido que inscriba candidatos tenga vigencia de al menos 2 años. El legislador César Ron presentó a la Asamblea un proyecto de reforma al Código de la Democracia, en donde, entre otros temas, se plantea que los asambleístas sean elegidos en la segunda vuelta electoral. Para tener menos fragmentación, para tener mejores cuadros, para que el candidato que gane y sea el próximo presidente del Ecuador tenga posibilidad de tener una mayoría legislativa que le permita gobernar, cosa que no ocurre el día de hoy en el Ecuador. También se propone que los partidos políticos tengan al menos 2 años de vigencia para presentar una candidatura. Se ve asambleas o congresos que llegan con poca formación y poco conocimiento, ¿no? Que en el camino van aprendiendo, se van formando y se van capacitando, cuando debería ser al revés. Algo en lo que coincide también Medardo Oleas, experto en temas electorales. Quien quiera hacer política, se prepare en forma previa, a efectos de que ya vaya preparado y tenga esa visión y ese compromiso con el partido. No podemos improvisar con gente que está muy bien en la farándula, en el fútbol o haciendo deportes, con lo que es la política. Entonces eso hay que buscar para fortalecer el sistema, o si no estamos en una asamblea llena de improvisados. También se propone que solo los partidos y movimientos nacionales presenten candidatos a la asamblea. Hemos visto que en la última elección seccional hubieron 285 movimientos y partidos políticos y nada más ni nada menos que 48,000 candidatos. Eso no puede seguir en el Ecuador. Sobre el tema, otros sectores también han anunciado que presentarán reformas al Código de la Democracia. También se busca modificar aspectos que mejoren las elecciones de las prefecturas y alcaldías. El actual sistema no funciona y tiene que ser revisado para que se den modificaciones para su fortalecimiento con miras a las elecciones del 2023. Informó Valeria Navarro. Y al interior del gobierno nacional se registran los primeros cambios y renuncias. Mae Montaño fue separada del MIES. Vicente Tayano renunció a la gobernación del Guayas y el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Madera, también salió de su cargo.
Aunque mediante un comunicado oficial el gobierno nacional agradeció a Mae Montaño por su intachable labor al frente del MIES, fue la propia exfuncionaria quien mediante una carta expuso su admiración respecto de su desvinculación. La misma señala: Grande fue mi sorpresa cuando el secretario general de gabinete de la administración desvió el tema de conversación para señalarme a grandes rasgos que ellos, supongo refiriéndose al gobierno, necesitaban rescatar al MIES para sí, como preámbulo para solicitarme la renuncia. Y mientras el presidente de la República designa la nueva autoridad, también se conoció de la renuncia de Vicente Tayano a la gobernación del Guayas. A diferencia de Montaño, este explicó que el motivo de su dimisión tiene que ver con asuntos estrictamente personales. Al haberse cumplido el primer propósito de mi presencia en la gobernación del Guayas, he presentado la renuncia al cargo de gobernador. Otro de los funcionarios que dejó el cargo fue Jorge Madera, presidente del Consejo Directivo del IES. Explicó que en el corto tiempo en la institución se alcanzaron varios logros, especialmente en la lucha contra la corrupción. Razón que especuló sería lo que tal vez le pasó factura, pues aseguró que habría existido vendetas contra su familia y persona. En reemplazo de Madera iría Francisco Cepeda. Informó Javier Rosero. Y al retornar vamos a contarles que reemplazar la jubilación patronal por un fondo que tengan los trabajadores es una de las propuestas que se incluiría en el proyecto de ley de creación de oportunidades. Con esto y más, ya retornamos, no se vaya. Gracias por acompañarnos. Reemplazar la jubilación patronal por un fondo que tengan los trabajadores es una de las propuestas que se incluiría en el proyecto de ley de creación de oportunidades que está próximo a llegar a la Asamblea Nacional. Le contamos. Reemplazar la jubilación patronal por un fondo propio del trabajador es una de las propuestas que incluirá la nueva ley de oportunidades para la generación de empleos, según el ministro de Trabajo. Es decir, miren, creemos un fondo de jubilación que no sea estrictamente porque cumples más de 25 años o de 20 en el caso de un despido con un mismo empleador, sino que el trabajador autoadministre un fondo que se lo entregue independientemente de que hoy trabaje en la compañía A, B o C. El sindicalista Mesías Tatamuez tiene algunas dudas sobre la creación de este fondo. ¿Dónde, cómo se deposita su capital, pero que también deposite el empleador? Porque ellos lo que quieren que depositemos solo nosotros y que ellos fueran nuestros cajeros. Ahí es lo que no estamos de acuerdo. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ha enfatizado que la jubilación patronal solo ha beneficiado al 5% de los trabajadores y el resto han sido despedidos, por lo que este fondo sería una solución. ¿Le ha beneficiado al trabajador? Sí, porque yo laboré durante 25 años para una compañía y recibo mi jubilación del IES más la jubilación patronal. Pero aquellos pocos que lo han logrado recibir, porque en su mayoría el empleador, preocupado de la carga que esto significa, en el año 19 decide dar por terminadas las relaciones laborales. Sobre el tema, en la Asamblea existen criterios divididos. Para que mañana digan, como se garantiza el trabajo por más de 20 años, pero ya sin el fondo patronal. No tiene ningún sentido. Estaríamos mutilando un derecho a los nuevos trabajadores que están llegando. Que si lo planteamos solamente como eliminar la jubilación patronal, obviamente se puede leer como una inconstitucionalidad, porque es un derecho que ha sido adquirido. Pero en el fondo del tema en el que plantean, si bien es cierto, eliminar la jubilación patronal, pero darle igualmente al trabajador que tenga estos fondos que sean entregados al momento de ser desvinculado. La vida, su familia hoy, con esperanza que la investigación de los DROP esclarezca la muerte de Gabela. Como familia nos sentimos parcialmente satisfechos en el sentido de que muchas de las personas que están involucradas en la compra de los DROP pueden ser potenciales sospechosos como autores intelectuales de la muerte del general Gabela. Helicópteros que en un inicio fueron comprados en $45 millones a una empresa de la India. De estos, 4 se accidentaron entre el 2009 y 2015. Uno de estos en una ceremonia militar en la ciudad de Quito. Los 3 restantes fueron dados de baja por el Ministerio de Defensa. Ramiro Román es el abogado de la familia Gabela. Este es un proceso que se reactiva porque el doctor Galo Chiriboga no quiso investigar el caso, no quiso investigar en los helicópteros DRU. No sé qué intereses había en ese entonces, que no hizo la investigación
y archivó o cayó el tema. Ahora la Fiscalía ha tomado a cargo el tema, hay investigaciones de la Asamblea Nacional también. Entre los posibles investigados están los exministros de Defensa Javier Ponce y Wellington Sandoval, como el ex comandante de la FAE, Rodrigo Borges, anuncio que genera más de una expectativa. Eso permite realmente que se aclare primero la compra de helicópteros, que se aclare los negocios que hicieron, la corrupción que existió y además la alternativa de investigación del asesinato del general Gabela. Ahora a la espera que la Corte Nacional de Justicia fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos, informó Héctor Romero. Y en torno a este tema, amigos televidentes, la Corte Nacional de Justicia ya señaló para el 27 de septiembre a las 8 de la mañana la audiencia de formulación de cargos contra 15 investigados por presunto peculado en la compra de los helicópteros DRUF. Puede dar la bienvenida a Sofía Vintimilla, está ya en el colegio Guayabamba, jornada de vacunación. Así es, vacunación en el sector rural, importante también, porque los adolescentes continúan en este proceso importante de inoculación. Sofía, buenos días, te escuchamos. Adelante. Diana, Roberto, amigos, que tengan un buen día. Así es, continúan las jornadas de vacunación. Recordemos que hasta el mes de octubre serán agendados por parte de cada autoridad educativa. Es importante que aquellos colegios que aún no han sido convocados esperen con paciencia, que seguramente en los próximos días lo harán. Aquí se van a vacunar a más de 1,000 estudiantes. Sin embargo, es preciso antes recordar que la ministra de Salud, Jimena Garzón, ha señalado que ya se están evidenciando y recopilando toda la evidencia científica para vacunar a niños de entre 6 a 11 años, y esto será a partir del mes de octubre. Preparamos un informe, veamos. Con el fin de abarcar a la mayor población al plan de vacunación y alcanzar la inmunidad de rebaño hasta finales de este año, la ministra de Salud, Jimena Garzón, anunció que se analiza la posibilidad de vacunar contra el COVID-19 a menores de 12 años. En un rango etario entre 6 y 11 años exactamente, estamos recopilando información a nivel internacional de las experiencias que han habido en otros países. El objetivo, dijo, es proteger a otros grupos poblacionales, pero con la suficiente evidencia científica para administrar la vacuna, sobre todo porque hay países como Chile que están vacunando a menores ante el avance de la variante Delta. El proceso podría iniciar en el mes de octubre. Y toda esa información con evidencia científica la estamos analizando para poder tomar una decisión y empezar a cubrir, a proteger a esta población aproximadamente a mediados o fines de octubre hasta noviembre. Hasta el momento, con 2 dosis están vacunadas más de 10.700.000 personas en el país y avanza la inmunización a los menores de 12 a 15 años. Si bien desde el Ministerio de Salud se dispuso la aplicación de una sola dosis Pfizer, lo recomendable es una segunda vacuna. Recomendamos que se pongan una vacuna ahora y luego de 6 meses la segunda. En cuanto a una tercera dosis, el gobierno tiene previsto aplicar el refuerzo para el personal de salud a finales de 2021 e inicios de 2022. Y para el resto de la población, realizará un estudio para conocer el nivel de anticuerpos. Si es que a nivel comunitario, luego del programa exitoso de vacunación que hemos tenido, las personas han desarrollado suficiente inmunidad o necesitan un tercer refuerzo. Por otra parte, en el tema de la emergencia de medicamentos en los hospitales, la ministra precisó que se adquirieron 30 fármacos que han sido ya entregados a las casas de salud. Además, señaló que está previsto el lanzamiento de una compra internacional. Informó Priscila Cadena. Y en estos momentos ya inició la jornada de vacunación aquí en el Colegio Guayabamba. Ustedes ven cómo se habilitó una carpa, al igual que antes, en los puntos de inoculación, donde los estudiantes esperan para poder ingresar a cada uno de los vacunatorios. En este punto están habilitados 2. Vamos a hablar entonces con Jaime Peralbo, él es el responsable de provisión de servicios del Distrito Norte del Ministerio de Salud, para ampliar la información, saber cuántos estudiantes han sido convocados en este colegio y si es que tienen algún caso, por ejemplo, de problemas de movilidad, que
que han tenido que ir directamente hasta el domicilio de cada uno de los estudiantes, o aquí no fue necesario? ¿Cómo está? Muy buenos días. Para el día de hoy se encuentran convocados 1.200 estudiantes, que es la jornada de vacunación de 8 a 4:30 que se va a realizar con el Colegio Guayabamba. Prácticamente no hemos tenido problemas con respecto a estudiantes que no han podido movilizarse, todos han acudido. Precisamente nosotros como Ministerio de Salud, en concordancia con el Ministerio de Educación, realizamos o acercamos los servicios de salud en este caso. Si fuese el caso de estudiantes con algún problema de movilidad, se coordina directamente con el centro de salud para que puedan realizar la vacunación en domicilio en caso de que fuese necesario. ¿Aquí en Guayabamba es el único colegio que tienen contemplado iniciar este proceso de vacunación o también hay otros? Sí, de acuerdo a la necesidad que se vaya presentando, se va planificando con los responsables del centro de salud y se va realizando como las campañas de vacunación que anteriormente se realizaban con los colegios o con las escuelas, entonces se concentra en estos lugares. ¿Cuántos colegios hay en Guayabamba? Ahorita como colegio principal de Guayabamba y el resto tenemos alrededores de escuelas, tenemos 3 o 4 escuelas más adicionales que realmente como colegio es lo que estamos ahorita actuando. Claro, por la edad de los estudiantes. Importante también señalar, ustedes han convocado directamente con las autoridades del colegio, ¿no? Y los padres de familia se enteraron a través de ellos que debían traer a sus estudiantes. Claro, eso ya es una comunicación directa con la entidad educativa, rector, el rector en este caso con el responsable de la unidad también, y se generan los listados de entre 12 a 15 años y se coordina para la vacunación con ellos. ¿Este colegio tiene educación virtual, semipresencial, presencial? Tiene las modalidades virtuales, también semipresenciales, y independientemente de eso se coordina con los padres de familia para que puedan asistir todos los estudiantes. Esto es muy importante también recordar. El centro de salud está junto a este colegio, aquí en el sector de Guayabamba, y me decían que hay un número importante de gente que acude a vacunarse, pese a que en el sector los propios que habitan Guayabamba y están vacunados, al ser un sitio de paso, de movilidad y haber muchas florícolas y empresas, hace que cada día tengan un gran número de personas por vacunar. Sí, así es. Al centro de salud acuden aproximadamente un promedio entre 300 a 600 personas en una jornada de vacunación normal, incluidos los fines de semana que Guayabamba como centro de salud se ha activado y siguen vacunando esa misma cantidad. Perfecto, muchas gracias por su información. Aquí ven entonces como todos los estudiantes están listos, algunos ya les han vacunado. Hola, buenos días, ¿te dolió? No. ¿Estás feliz porque recibiste la vacuna? Sí. ¿Tú vienes acá a estudiar o todavía estudias a través de tu casa? En mi casa todavía. ¿Quieres volver a clases? Por un lado sí, porque ya estoy vacunada. Y por el otro, mejor en casa. Sí. Muchas gracias. Bueno, así ven cómo transcurre la jornada. Interesante, ¿no? Cómo han organizado todos los jóvenes. Es un colegio bastante amplio, la ubicación también y cómo está distribuida cada una de las aulas hace que también sea mucho más fácil que pueda realizarse ese proceso, con que no hayan aglomeraciones y los jóvenes estén realmente muy, muy distanciados en espacios muy, muy abiertos y las aulas también ventiladas. Así transcurre entonces esta jornada. Recordemos que las autoridades convocan a todos los estudiantes de un colegio en una sola jornada. Con eso terminan la vacunación y más bien avanzan a cada una de las otras instituciones educativas. Quienes todavía no acceden a este proceso tengan paciencia, que seguramente las autoridades de cada uno de los colegios los convocará un día específico para que puedan llevar a sus hijos. Esa es la información hasta el momento. Ustedes continúan con más. Gracias a Sofía Vintimí del Colegio Nacional Guayabamba, jornada de vacunación de adolescentes y niños. Así es, avanza positivamente este proceso y nos alegra muchísimo que sigan acudiendo los chicos a vacunarse. Vamos con más noticias, siendo ya las 7 de la mañana con 25 minutos, amigos televidentes. La falta de dosis de AstraZeneca en el centro de vacunación de Cotogollao, en el norte de la ciudad de Quito, causó malestar en varias personas que buscaban aplicarse la segunda dosis. En tanto, contarles en otros centros de salud, la jornada para inmunizar a rezagados continúa con absoluta normalidad. Informe al respecto. Antes de las 6 de la mañana, Ana Rodríguez ya hacía fila en los exteriores del Centro de Salud Las Casas al norte de Quito para poder recibir la segunda dosis de AstraZeneca y poder completar su esquema de vacunas. Aquí nos dicen desde las 6 de la mañana, sí, que espere. Salen a las 8 de la mañana y nos dicen que lamentablemente la vacuna no está aquí, que tenemos que esperar 2 horas.
si es que nos llega la vacuna. En la misma situación se encontraba Carla Ávila. Señaló que incluso acudió a otros centros de vacunación sin éxito. Me fui al centro histórico y al Bicentenario, es la misma historia. Llamé a Los Valles y me dicen que a las 2 de la tarde si consigo 10 personas me vacunan. Ingresamos al establecimiento y efectivamente vacunas de AstraZeneca no estaban a disposición. Nos informaron que debido a la demanda esta se agotó. Aseguraron que solicitaron más dosis al Ministerio de Salud y que estaban por llegar. Mientras tanto, la aplicación de CanSino, Sinovac y Pfizer para rezagados se desarrollaba con normalidad en este punto. Alejandra Hidalgo, emocionada, esperó con ansias la inoculación. Lleva 35 semanas de embarazo. No había recibido la vacuna porque estaba en reposo y hoy su médico le dio luz verde. Esperanza más que todo para mi bebé y para mi familia. En este centro de salud se están vacunando alrededor de 150 personas al día, entre primeras y segundas dosis. Rapidito el proceso, sin ningún problema. Fue en menos de 5 minutos, me sentí bien, me dieron el certificado. En el Centro de Salud número 2 de Cotocollao, también al norte de la ciudad, la jornada se desarrolló con normalidad y de forma ágil. Estamos poniendo CanSino, primeras dosis, segundas dosis se encuentran AstraZeneca, Sinovac, Pfizer. Y así lo corroboraron los asistentes. Todo bien, súper rápido. Es primera dosis, más tranquilo sobre todo. Y solamente me acerqué ayer y me anotaron y me dijeron que viniera hoy a la mañana y ya. Súper ordenado y está avanzando rápido. En todo el distrito metropolitano de Quito son 84 puntos habilitados para vacunar a rezagados. En Quito informó Adriana Rojas. Pichincha, Carchi y Galápagos son las únicas provincias del Ecuador que han vacunado a más del 85% de su población. Sin embargo, epidemiólogos aseguran que aún no se puede hablar de inmunidad de rebaño en el país. Galápagos, Carchi y Pichincha se convirtieron en las primeras provincias del Ecuador en vacunar a más del 85% de su población. Y en los próximos días otras zonas se sumarán a la lista. Sin embargo, especialistas indican que inclusive con este porcentaje de inmunización, los riesgos seguirán latentes. El 85% no es el ideal para liberarnos de las medidas de autoprotección. El 85% es el punto de equilibrio para que nosotros recién a partir de eso logremos una estabilidad. En varias naciones del mundo ya no es obligatorio el uso de la mascarilla. Expertos aseguran que estas medidas se tomaron tras evaluar la situación epidemiológica de los países vecinos. Bajo este criterio, la inmunidad de rebaño en Ecuador aún es lejana. Pero, ¿qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con Perú, que son nuestros vecinos cercanos? El vacunar a la mayoría de la población es sin lugar a dudas un objetivo loable, pero no garantiza que nosotros tengamos ya una protección dada contra la infección por el coronavirus. Debido a estas circunstancias, epidemiólogos recomiendan a los gobiernos no flexibilizar las medidas de bioseguridad. Si es que nosotros caemos en la presión ciudadana de dejar de portar la mascarilla, estamos inevitablemente exponiendo nuevamente a que puedan haber focos de contagio. Informó Álvaro Terán. Y preste atención, en la provincia de Los Ríos se confirman los primeros 6 casos de la variante Delta y 4 con la variante Mu en los cantones Babahoyo y Quevedo, también en Valencia. Las autoridades de salud allá piden a la población seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. En los exteriores del hospital del IES Babahoyo, con un colchón y cartones, pernoctan los familiares del primer caso positivo de la variante Delta en Babahoyo. Una mujer de 66 años que lleva 16 días en la unidad de cuidados intensivos. Aunque ellos son parte de un cerco epidemiológico, esperan noticias de su familiar en ese lugar. Donde estamos todos saliendo negativos. Al joven le presentamos, tenemos negativo, a las 4 de la tarde tenemos el resto, porque vamos a hacer lo posible de hacernos todo lo que hemos estado al contorno de mi mami. El cuadro de la paciente, que es crítico, se complicó por presentar enfermedades preexistentes, según la directora del Distrito de Salud de Babahoyo. Bueno, es un caso aislado y como la señora tiene enfermedades crónicas, entonces podemos decir que estas son las causantes de la complicación de la paciente.
En otros puntos de la provincia también se registran casos. Valencia tiene 5 de la variante Delta y 2 casos de la variante Mu. Otro de los cantones donde se presenta la variante Mu es en Quevedo, donde según la directora de salud hay los respectivos cercos epidemiológicos. En cuanto a las medidas de bioseguridad, que la hemos visto pues en los últimos días, como es ya el no usar la mascarilla, el distanciamiento social, lo que es preocupante porque al ya tener estas variantes y saber que es de mayor transmisibilidad, vamos a tener en unos días más muchos casos. Todos los infectados con las variantes de COVID-19 están vacunados con las 2 dosis de Pfizer, AstraZeneca o Sinovac. Por ello, las autoridades de salud hacen un llamado a mantener las medidas sanitarias y evitar las aglomeraciones, especialmente en este mes donde en Babahoyo y Quevedo se celebran fiestas patronales. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Al retornar, Cintia Puga, es colaboradora cercana del alcalde de Quito, Jorge Yunda, reconoció que el hijo del burgomaestre, Sebastián Yunda, le solicitaba información como constaría en los chats que son investigados. Con esto retornamos, una pausa y venimos. Cintia Puga, es colaboradora cercana del alcalde de Quito, Jorge Yunda, reconoció que el hijo de Sebastián Yunda le solicitaba información como constaría en los chats que son investigados. Sin embargo, su defensa técnica aseguró que estos fueron mutilados. Le contamos. Se podría decir que Cintia Puga es pieza clave en la investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de asociación ilícita. Ella fue la coordinadora de agendas del alcalde Jorge Yunda y quien habría entregado información a Sebastián, hijo del burgomaestre. El hecho de dialogar, compartir información no constituye delito alguno. Desvinculamos cualquier tipo de responsabilidad. El uso que una persona haga con información pública de gobierno abierto, que las agendas son públicas del alcalde, ya es de entera responsabilidad de cada uno de los participantes. Descartan que Puga haya tenido participación en procesos de contratación pública. Por el momento no piensan en una colaboración eficaz, ya que prefieren impulsar la inocencia, a pesar de que ella es señalada en los chats de Sebastián Yunda, donde se menciona supuestas negociaciones. Pero se hacía mención también en parte de los chats como que se pedía algo a cambio. En ninguna parte se ha pedido algo a cambio. Yo les invito a que revisen los chats, pero los chats completos, no los informes de los partes policiales y no lo que salieron en los medios de comunicación, porque está descontextualizado toda la información, chats cortados, chats mutilados. Estoy a la espera de un juicio justo, transparente, donde brille la justicia. Prefiero mantenerme de esa manera. A la fila también para rendir su versión Cristian Hernández, sobrino del alcalde, cuya diligencia legal se postergó, ya que el testimonio de Cintia Puga se extendió. He venido compareciendo desde la semana pasada, los días lunes, miércoles y viernes, como ordenó el juez de garantías penales. Es falso, como muchas otras noticias maliciosas, que me encuentro desaparecido. Además tengo un dispositivo electrónico, estoy presto a colaborar con la justicia. Aquí nuevamente se cuestionaron los chats. Es más, nos llama la atención que varios medios de comunicación ya hicieron pública cierta información cuando todavía está declarada reservada la misma. Dolores Vintimilla defiende al empresario chino Wang Jinglong, otro de los procesados. Una sola versión que fue el día de hoy y se demuestra que mi cliente no tiene ningún tipo de relación con Cintia Puga. El abogado Edgar Molina, defensa técnica de Sebastián Yunda, a pesar de no ser parte procesal, quiso seguir de cerca las comparecencias. Sebastián Yunda aún no se encuentra procesado y es admirable que siga con una orden de detención cuando no está procesado. Pero el señor, ¿por qué salió del país? Yo no he sabido que ha salido del país. ¿Él está aquí? Supongo que está acá. Informó Héctor Romero. Asambleísta de la Izquierda Democrática, Egner Recalde, fue denunciado por concusión por sus propios compañeros de bancada. El legislador estaría involucrado en un caso de presunto cobro de diezmos. En grupo ingresaron hasta la Fiscalía General del Estado varios legisladores de la Izquierda Democrática. Estos traían consigo una denuncia contra el congresista Egner Recalde, quien es coideario de su mismo partido. Entre las pruebas entregadas estarían 2 conversaciones en formato de audio. En el uno se puede escuchar claramente al asesor número 1 en el que está pidiendo los justamente dineros a los miembros del despacho. En otro audio podemos escuchar al asambleísta confirmando el hecho de que ha recibido estos
estos dineros por parte de su despacho y en el que está nuevamente aclarando de que hay que cobrar. El legislador denunciado actualmente forma parte de la Comisión del Derecho de los Trabajadores y hasta el momento no se ha pronunciado sobre este caso. A la espera de su defensa están pendientes otras 2 acusaciones, pero esta vez ante el órgano legislativo y ante su partido político. También vamos a iniciar los actos debidos en el Comité de Ética del Partido Izquierda Democrática como de la Asamblea Nacional para que se pueda proceder a la destitución del asambleísta. En el intento por depurar con acciones concretas la corrupción que puedan generar otros asambleístas de sus filas, los representantes de esta organización política en la Asamblea Nacional preparan un documento legal. Va a suscribir un documento para levantar el sigilo bancario de todos sus miembros de la bancada naranja. Y toda la información de la Contraloría General del Estado tiene que ser pública y será pública por parte de nuestros asambleístas. En total, en la Asamblea Nacional existe un número de 5 legisladores que mantienen acusaciones por presuntas irregularidades. Informó Javier Rosero. En Guayaquil continúa el abastecimiento de medicinas en los hospitales públicos dentro de la emergencia focalizada que ejecuta el Ministerio de Salud. Miles de dosis para enfermedades catastróficas fueron ya entregadas en los hospitales Abel Gilbert Pontón y Francisco Icaza Bustamante. Sin embargo, persisten las denuncias de familiares de pacientes que aseguran que deben comprar los fármacos particularmente. Son 102 cajas que forman parte de la emergencia focalizada que ejecuta el Ministerio de Salud Pública. Hoy llegaron 5 fármacos para el tratamiento de enfermedades catastróficas. Propofol, que es un sedante, la dexmedetomidina, que también es un sedante que se utiliza en las unidades de cuidados intensivos. Estamos recibiendo norepinefrina, que es un medicamento vital, ¿no?, que no puede faltar en una situación crítica de un paciente. La primera entrega se hizo el viernes anterior. Según las autoridades, el objetivo es optimizar el presupuesto inicial de $6 millones. No hemos elegido a dedo a ningún proveedor, sino que se hizo un procedimiento, con eso se hizo un estudio de mercado para sacar un precio referencial, el más justo del mercado, con 83 proformas. De estos lotes, 350 unidades fueron trasladadas hasta el Hospital Abel Gilbert Pontón. Para el abastecimiento de los insumos básicos y medicina general, según el viceministro de Salud, en cada uno de los hospitales se efectúan procedimientos directos. Este hospital es un gran ejemplo de ello. Ha aumentado su abastecimiento de fármacos del 34 al 65%. Yo estoy tomando warfarina por la trombosis y no hay medicación. Los que tienen sus familias aquí tienen que hacer un esfuerzo. Pañales, suero, todo como aquí. No hay examen, mandan a hacer exámenes afuera. Aún así, el ministerio aspira que en no más de 45 días el desabastecimiento de fármacos sea un asunto del pasado fugaz. Informó Jorge Escobar. Preste atención. A pesar de que la usura es sancionada en el Ecuador, esta se ha convertido en una de las prácticas más comunes. En el país existen miles de víctimas que han perdido todo su patrimonio en manos de los famosos prestamistas. En la siguiente nota vamos a contar la historia de una de ellas. Y ha sido un suplicio, mi madre quedó en la calle. Quedamos en la calle todos, ¿no? Porque esa era la casa de mi madre y de nosotros. El dinero que se pidió fue para traer el cuerpo de un hermano que falleció. La señora se aprovechó de la discapacidad auditiva de mi madre y bueno, siempre con amenazas, con miedo, porque los usureros no son personas de bien, siempre tienen sus matones o su gente que amenaza. Verónica Ontaneda no logra entender por qué hay personas que se aprovechan de las necesidades de otras. La mascarilla no oculta la tristeza que habita en su rostro tras haber perdido toda una vida de esfuerzo y dedicación. Mi madre en el 2005 pidió un préstamo a una señora de Tulcán que se dedica a este mal llamado negocio. Le pidió $10,000, le hizo firmar una compra-venta de la casa con un abogado
y al tiempo la señora remató la casa de mi mamá, no por los $10,000, sino por un valor superior. La usura ha transformado la vida de muchos ecuatorianos en verdaderos infiernos. Un estudio reciente indica que los deudores pueden llegar a pagar hasta el 103% de intereses mensuales. Es decir, anualmente, el chulco puede llegar a costar 1.238 veces más que el préstamo inicial. Terminamos pagando 4 o 5 veces más de lo que se le pidió, porque sí, el interés era bien alto, era más del 20%. Parece imposible que se pueda pagar tanto. No es lógico que las deudas operen de una forma tan desmedida. Sin embargo, en el mundo de la usura, no hay lógica que valga porque los chulqueros establecen las reglas del juego. El chulquero es quien impone las condiciones. ¿Cuánto tiene que pagarle? ¿En qué plazo tiene que entregarle? Si se atrasa, al día siguiente le cobran un interés de doble o inclusive llegan con temas de amenaza. En la próxima entrega le contaremos por qué la usura es una práctica tan rentable en el Ecuador. Informó Álvaro Terán. Más adelante, amigos televidentes, decenas de conductores reclaman la anulación de sus licencias de conducir. Al regresar les contaremos los detalles de estas y otras noticias. Continúe con nosotros. Decenas de conductores amigos acudieron a las oficinas de la ANT en La Puntilla, esto es allá en Guayaquil, para presentar un reclamo ante la anulación de sus licencias. Esto por una supuesta emisión fraudulenta. El director del organismo informó que los usuarios deben justificar la validez para proceder a revertir la disposición a nivel nacional. Hay que recordar que hay más de 35.000 documentos inválidos. Le contamos. Madrugar no fue suficiente, pues la fila crecía con el paso de las horas en las oficinas de La Puntilla, vía San Borondón. El 8 de septiembre la ANT dispuso la eliminación de 35.000 licencias, que según el organismo fueron emitidas de manera fraudulenta. Yo hice el curso en el test drive y todo lo he hecho legalmente y no me consta ahorita. Y por eso ellos me dicen, presten un certificado y aquí está el certificado. No eran los únicos. Muchos afirmaron que desde finales de los 80 han actualizado su documento sin problemas, pero igual. Sale bloqueado. Y yo tengo mi licencia al día, señor. No tengo multas, gracias a Dios no tengo accidentes. He sido muy responsable de mi trabajo. El ambiente se caldeaba entre los usuarios con la disposición del guardia de seguridad. Miguel Vázquez precisa que más allá de los certificados de las escuelas de conducción, y presenten documentadamente el respaldo de haber obtenido este trámite. Pero algunos han tenido que volver entre 2 y 3 veces, afirma. El día de ayer atendí a una de las personas y hemos demostrado documentadamente que esa persona no tenía ningún respaldo. Terminó aceptándonos que había hecho un pago de $300. Solo en Guayas hay más de 6.000 documentos invalidados. Mientras, los controles se iniciaron en las calles de Guayaquil. En la avenida Barcelona no encontraron licencias fraudulentas, pero sí a 3 taxistas sin la tipo C. Eso también es detención del vehículo. En todo caso, ese es el control que estamos haciendo y lo vamos a mantener en varios puntos de la ciudad de Guayaquil por estos días. Decenas tratan de justificar con papeles y firmas para poder movilizarse. Informó Jorge Escobar.